Imagina por un momento a este hombre. Es un multimillonario de fama mundial, un genio de la tecnología, un inventor brillante y un emprendedor nato. Físicamente es un atleta. Es talentoso, increíblemente apuesto, con una mandíbula tan perfectamente definida que parece esculpida por los mismos dioses griegos. Tiene una flota de coches deportivos, yates que parecen palacios flotantes, y cambia de novias supermodelos como quien cambia de calcetines. Su carisma es legendario y cuenta entre sus amigos a las personas más influyentes del planeta. Da igual el problema, él tiene la solución. Da igual el desafío, él lo supera. Suena increíble, ¿verdad? Un ideal por el que luchar, la personificación del éxito. Me llamo Javier, y como probablemente muchos de vosotros, he pasado demasiado tiempo de mi vida sintiendo que no estaba a la altura de imágenes como esta, sintiendo que me faltaba algo para ser especial. Es una reflexión que no saqué de los libros ni de un seminario de autoayuda, sino de la vida misma, de observar y sentir la presión silenciosa que nos rodea. Y hoy quiero compartirla con vosotros, porque ese hombre perfecto que acabo de describir no existe, es una fantasía. Su nombre es Bruce Wayne, también conocido como Batman. Es un personaje de cómic, una invención. Y el hecho de que tantos de nosotros hayamos asentido, aunque sea por un segundo, reconociendo ese arquetipo, revela una verdad muy profunda y algo incómoda sobre nuestra propia psicología. Los seres humanos inventamos héroes, siempre lo hemos hecho. Desde los semidioses de la mitología griega hasta los caballeros andantes de las leyendas medievales, y los superhéroes que hoy llenan nuestras pantallas. Creamos estas figuras de perfección inalcanzable como un mecanismo para lidiar con nuestros propios e innegables sentimientos de impotencia. Son un bálsamo para nuestra fragilidad. Una forma de proyectar en un ser ficticio todo lo que sentimos que nos falta en nuestras vidas, que son, por definición, limitadas e imperfectas. La vida real, tu vida y la mía, no funciona como en los cómics. La vida real opera bajo una ley matemática fría e implacable, conocida como la curva de campana. Quiero que te tomes un momento para visualizar esto, porque entenderlo es el primer paso para liberarte. Cierra los ojos si te ayuda. Imagina un inmenso campo de atletismo, el césped verde y perfectamente cortado bajo un cielo azul. En la línea de salida hay 100 personas. 100 personas de todo tipo. Suena el pistoletazo de salida para una carrera de 100 metros. ¿Qué ocurre? Inmediatamente 2 o 3 figuras se despegan del resto. Se mueven con una gracia y una velocidad que parecen inhumanas. Son los Usain Bolt del grupo, los atletas de élite. En el otro extremo, quizás 1 o 2 personas tropiezan al salir o corren con una torpeza casi cómica, llegando mucho después que el resto. Son los extremos de la curva. Pero ahora quiero que centres tu atención en el medio. Mira ese enorme grupo de 70 o 80 personas. No son increíblemente rápidos, pero tampoco son lentos. Se mueven juntos, como un cardumen, un organismo colectivo. Escucha el sonido de sus respiraciones, un jadeo rítmico y esforzado. No hay una facilidad sobrehumana, sino concentración, sudor, la determinación de dar lo mejor de sí mismos. Este grupo, esta gran masa compacta, es la mediocridad, es la normalidad, es, estadísticamente, donde vivimos casi todos nosotros, en casi todo lo que hacemos. Esa es la tribu de la normalidad. En cualquier habilidad que puedas imaginar, desde tocar el piano hasta programar, cocinar o ser carismático en una fiesta, la inmensa mayoría de la gente cae en ese gran centro de la curva. Hay muy pocos genios Mozart y muy pocos que no puedan ni hervir agua. La mayoría de nosotros, con práctica, podemos aprender a cocinar una paella decente. Eso es ser promedio. Y es la realidad estadística de nuestra especie. Y aquí viene la segunda parte de esta cruda verdad. Es matemáticamente imposible ser excepcional en todo.
De hecho, es casi imposible serlo en más de una o dos cosas. La excelencia exige un sacrificio. Para que Michael Jordan se convirtiera en el dios del baloncesto, tuvo que dedicar decenas de miles de horas de su vida a una sola cosa: botar y lanzar una pelota naranja. Esa dedicación sobrehumana significó inevitablemente que fue promedio o incluso malo en muchísimas otras áreas de la vida. Los empresarios brillantes que construyen imperios a menudo tienen vidas personales desastrosas. Los artistas que crean obras maestras pueden ser incapaces de mantener una conversación normal. Es una ley de conservación de la energía vital. Para brillar como un sol en un punto, tienes que aceptar la oscuridad en otros. Pero esta realidad estadística, tan lógica y clara, ha sido hackeada en el mundo moderno. Y el arma de este hackeo la llevas ahora mismo en tu bolsillo o sobre tu escritorio. El problema de hoy no es la curva de campana en sí misma. El problema es que vivimos en una cultura que nos bombardea 24 horas al día, 7 días a la semana, exclusivamente con los extremos de esa curva. El Internet, las redes sociales, los noticieros, no te muestran a la persona que corrió la carrera en el puesto 47. Te muestran al medallista de oro y quizás al que se cayó de forma espectacular. Filtran la realidad para entregarte solo el 0.001% de los extremos. Cada vez que abres Instagram, te inundan con Bruce Waynes digitales. Vidas que parecen perfectas, cuerpos esculpidos, negocios millonarios que surgieron de la noche a la mañana, viajes exóticos, relaciones de película. Solo vemos la hazaña más increíble, la noticia más impactante, la persona más hermosa, el éxito más deslumbrante. Nuestro cerebro, que no está diseñado para procesar datos a esta escala global, empieza a cometer un error de cálculo terrible. Empieza a creer que lo excepcional es la nueva norma. Se crea una paradoja tóxica, una generación entera de personas que sienten que, para ser valiosas, tienen que ser mejores que el 99% de los demás, sin darse cuenta de que eso es, por definición, una imposibilidad matemática. Es como si todos en un estadio esperaran sentarse en la primera fila. El resultado es una epidemia silenciosa de ansiedad, de un sentimiento crónico de insuficiencia. Es una presión constante por ser extraordinario que, en lugar de motivarnos, nos paraliza. Vivimos en un mundo de Bruce Waynes digitales. Déjame saber en los comentarios, ¿sientes esa presión de ser extraordinario cada vez que abres tus redes sociales? Me interesa mucho leer vuestras experiencias. Entonces, llegamos al corazón del asunto. Si la realidad es que soy promedio, si no voy a ser el próximo Steve Jobs o la próxima Marie Curie, ¿cuál es el punto? Si aceptar que soy mediocre es el camino, ¿significa que debo rendirme? ¿Para qué esforzarse? Y aquí es donde se esconde la paradoja más liberadora y poderosa de todas. La gente que se vuelve verdaderamente excepcional en algo, las personas que realmente mueven la aguja y dejan una marca, lo logran no porque se crean especiales desde el principio. Todo lo contrario, se vuelven increíbles porque están obsesionados con la mejora. Y esa obsesión casi maníaca nace de la creencia inquebrantable de que de hecho no son tan buenos, de que son promedio, de que, en palabras del genial artista Tyler, the Creator, no soy nadie, de hecho apesto y es genial. Esta mentalidad lo cambia todo. Detengámonos a analizar la psicología que hay detrás porque es fundamental. Imaginemos a dos músicos. El primero es lo que llamaremos el genio ansioso. Cree que ha nacido con un don especial. Su identidad entera está construida sobre la idea de ser un prodigio. ¿El resultado? Vive aterrorizado. Teme practicar en público por si comete un error y alguien descubre que no es tan brillante. Pospone la creación de nueva música por miedo a que no sea tan buena como la anterior. Su ego, basado en ser especial, se convierte en su propia jaula. Ahora conozcamos al segundo músico, el artesano feliz. Este músico parte de una premisa radicalmente diferente. Soy un principiante, apesto y tengo un universo de cosas por aprender. No se odia a sí mismo,
Al contrario, se ha enamorado del proceso. Su alegría no proviene de ser aclamado como un genio, sino del pequeño y satisfactorio clic que siente cuando una escala difícil, después de 100 repeticiones, por fin suena fluida. Su monólogo interno no es «debo demostrar que soy el mejor». Su monólogo interno es «¿cómo puedo hacer que esta transición de acordes suene un 1% más limpia que ayer? ¿Qué pasaría si intento esta nueva técnica?». No tiene miedo a fallar, porque cada fallo es simplemente un dato más, una lección en el camino. No está atado al resultado, está inmerso en la práctica. Irónicamente, al no necesitar ser excepcional, se da a sí mismo la libertad y las herramientas para, con el tiempo, quizás llegar a serlo. La cultura moderna nos ha vendido la idea de que todos podemos ser extraordinarios y que eres especial, como si fuera un mantra motivador. Pero es comida chatarra para el ego, es una Big Mac para tu cerebro. Sabe increíblemente bien en el primer bocado, te da un subidón de azúcar emocional, pero a la larga te deja hinchado, letárgico y emocionalmente enfermo, siempre necesitando la siguiente dosis de validación externa para sentirte bien. La verdadera salud emocional, el verdadero motor del crecimiento, es como comer verduras. Es aceptar las verdades a veces insípidas y duras de la vida, que no eres el centro del universo, que tus problemas no son únicos, que la mayoría de tus logros y fracasos no serán recordados por la historia, y que eso está perfectamente bien. Al principio, aceptar tu propia y fundamental mediocridad sabe mal. Es un trago amargo para el ego, que ha sido alimentado durante años con la promesa de la grandeza. Pero te aseguro que una vez que lo digieres, una vez que esa verdad se asienta en tu sistema, te despiertas a la mañana siguiente sintiéndote más ligero, más potente y más vivo que nunca. Es una liberación. Puedes sentir casi físicamente cómo la presión constante de tener que ser increíble, de tener que demostrar a cada momento que eres especial, se levanta de tus hombros como si te quitaran una mochila llena de piedras. El estrés y la ansiedad crónica de sentirte inadecuado, esa vocecita que susurra que no estás haciendo lo suficiente, que otros son mejores que tú, empieza a disiparse. La aceptación de tu propia y maravillosa existencia mundana te libera. Te libera para, por fin, intentar lograr las cosas que realmente deseas, pero sin el juicio paralizante y la presión aplastante. ¿Quieres aprender a pintar, pero sabes que no serás Picasso? ¡Genial! Compra los lienzos y disfruta mezclando colores. ¿Quieres empezar un pequeño negocio, pero sabes que probablemente no será el próximo Amazon? ¡Fantástico! Empieza y disfruta el proceso de servir a tus primeros clientes. La mediocridad aceptada es el permiso que te das a ti mismo para jugar, para experimentar, para fallar y para vivir. Y algo aún más profundo sucede. Empiezas a desarrollar un aprecio genuino y creciente por las experiencias básicas de la vida, esas cosas que el yo que necesitaba ser extraordinario consideraba aburridas o insignificantes. Empezarás a medirte con una vara completamente nueva, una mucho más sana y humana. El éxito ya no será un titular en una revista o 1 millón de seguidores. El éxito será el placer de una amistad simple y honesta. La alegría de crear algo con tus propias manos, aunque solo sea para ti. La satisfacción profunda de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. El gozo silencioso de perderse en las páginas de un buen libro. Suena aburrido, ¿verdad? Suena promedio. Y lo es. Esas cosas son promedio, son comunes. Pero quizás, solo quizás, son promedio por una razón. Porque son lo que realmente importa. Si esta reflexión ha resonado contigo y quieres seguir explorando estas ideas que desafían lo convencional, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dale un like si te ha aportado valor, porque tu apoyo es lo que protege este pequeño rincón de pensamiento. Y un último consejo: guarda este video. Ya sabes cómo funciona Internet. Las conversaciones honestas a veces son las más frágiles.